Guadiamar, después de que se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóllar. El vertido, que contiene ácidos y metales pesados, ha afectado a viviendas. Estos picos de polución no solo hacen que nuestra salud se resienta, también reducen nuestra esperanza de vida. El petrolero, el Prestige, que naufragó ayer con 77.000 toneladas de combustible en su interior. Hay que controlar que no aumente el vertido al mar. En Muxía, entonces aquí caían 450 litros por metro cuadrado, ahora son 308 y la uva se seca. El agujero del Ártico alcanzó un tamaño similar al de 5 veces Alemania y se formó la primavera pasada tras un periodo inusualmente prolongado de bajísimas temperaturas. Todos tenemos el poder de cambiar. Entonces, ¿a qué esperamos? Bueno, pues en efecto, los retos para la humanidad no tienen precedentes y la desatención tampoco. Nos llama mucho la atención, es verdad, hemos observado la gran preocupación lógica y natural que ha desencadenado la lucha contra la pandemia, contra el coronavirus, pero cómo se están olvidando, se están desatendiendo otras batallas que nos pueden colocar en una situación extraordinariamente complicada. Juan López Duralde, muy buenos días. Buenos días, Fernando. Es que me llevan los demonios cuando veo la atención que se dedica en la prensa a temas en ocasiones muy frívolos, en ocasiones menores. Algunos tienen importancia política, otros tendrán consecuencias, pero cómo se desatiende un tema tan extraordinariamente trascendental como el reto medioambiental al que nos vamos a tener que enfrentar ya. Estamos en las puertas y cómo se está desatendiendo esto. Por eso nos interesa mucho hablar contigo. Déjame, en primer lugar, que te pregunte por una cuestión local, porque hemos visto que ha tenido una gran repercusión, Juancho. El gobierno andaluz, ahora, claro, pensábamos que todo el mundo iba a reflexionar durante la pandemia. Algunos han aprovechado para flexibilizar legislación, para permitir excesos que antes no se permitían. Cuando todos nos estábamos entretenidos en un asunto, pues nos han colado por la puerta de atrás alguna relajación e incluso unas legislaciones. Pero es que hemos visto que el gobierno andaluz incluso ha salido en defensa de este hotel que se va a construir en la playa de los genoveses, entre críticas ecologistas. Una vez más, un intento de construir un hotel en una zona medioambientalmente protegida y que parece que es que no aprendemos, que es que volvemos una y otra vez a repetir los mismos errores, Juancho. Así es, hemos hablado mucho sobre cómo sería la desescalada en la pandemia y cómo y qué iban a hacer las administraciones para impulsar la actividad económica, y lo que nos hemos encontrado es que muchas administraciones autonómicas, especialmente, hay que decirlo, las gobernadas por el Partido Popular y Ciudadanos y Vox, apuestan nuevamente por el ladrillo. Han modificado legislaciones, han emitido y aprobado reales decretos, todas ellas en el mismo sentido, facilitando la vuelta al ladrillo a través de la simplificación de los procesos urbanísticos, ¿no? Esto lo ha hecho Andalucía, lo ha hecho Madrid, lo ha hecho Murcia, y en definitiva, pues la apuesta conservadora para salir o la apuesta de las derechas para salir de la crisis, pues vuelve a ser el ladrillo. Y eso, claro, se concreta en proyectos concretos, en proyectos específicos que van emergiendo en los lugares, lógicamente, más atractivos que quedan, que son aquellos puntos del litoral donde todavía hay un nivel de conservación importante, y uno de ellos pues es este lugar en Cabo de Gata, donde realmente pues no hay construcciones, y se plantea la construcción de este hotel. En principio el proyecto pues ha generado muchísima oposición, y vamos a ver en qué termina, porque realmente cuando hay esta apuesta por el ladrillo, pues la experiencia demuestra que una vez que se pone en marcha el mecanismo, pues es muy difícil pararlo, ¿no? Y no es el único caso. Tenemos, pues en la costa de Andalucía, pues hay proyectos en muy distintos puntos del litoral, en Tarifa, en Nerja, en Chiclana. Es decir, que nuevamente nos enfrentamos pues a una forma de hacer frente a la crisis
que es la vieja forma, y que ya nos trajo el drama de la crisis de 2008, que hay que recordar que no fue ni más ni menos que el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Así que volver al ladrillo es volver a políticas que ya sabemos que solo nos traen, al final, miseria, paro y destrucción de los ecosistemas. Sí, cómo se resucita ese fantasma del urbanismo salvaje que nos ha conducido a la crisis económica que nos condujo, y como algunos creen que es la solución para recuperar un poquito de pulso económico, claro, pero nos mete otra vez en un escenario completamente incierto. Pero pese a las malas noticias, Juancho, lo que sí que observamos hoy, además, es el hashtag con el que comenzábamos el programa. Hay una ola verde que está sacudiendo Francia, que ha empujado a Macron incluso a tener que mirar hacia el ecologismo, ya empujado por la realidad. Es una extraordinaria noticia. Efectivamente, es una noticia extraordinaria y que además tiene muchísimas lecturas, ¿no? La primera es que la salida políticamente en las primeras elecciones que ha habido después de la pandemia, o en este valle, en este respiro que nos ha dejado el virus, pues parece que la población, es verdad que con un nivel de abstención alto, pero parece que la población en Francia pues ha optado por una salida a la izquierda, ¿no? Lo cual no es un tema menor, porque de alguna manera deja de lado las opciones que venían subiendo con más fuerza en los últimos años en situaciones así, que era la extrema derecha, ¿no? Es decir, que Francia descarta a la extrema derecha como opción frente a la situación que vivimos. Esto ya de por sí es una buena noticia. Yo creo que es una noticia en sí mismo esperanzadora, ¿no? La segunda lección que yo extraería y que además creo que es aplicable a nuestro país es el hecho de que lo que ha ganado el triunfo se ha producido fundamentalmente allí donde la izquierda iba unida, con un componente ecologista, es verdad, importante. Es decir, que en casi todas las apuestas ganadoras había una componente ecologista, empezando por París, por la candidatura de Anne Hidalgo, pero la unidad de la izquierda es la que ha promovido pues esta ola, que no cabe duda de que está teñida de verde, que sería la tercera lección importante, ¿no? Y es que de alguna manera se ratifica con este voto pues que la salida de esta crisis del coronavirus tiene que ser en verde, ¿no? Y la población francesa ha apostado pues por ciudades, pues como venimos hablando aquí, ¿no? Ciudades donde se apliquen políticas que pongan en primer lugar a las personas y que dejen de lado pues el coche, la contaminación, en definitiva políticas verdes. Y eso pues todo ello yo creo que es muy buena noticia para Francia y también para Europa, y desde luego con lecciones que podemos traer aquí, ¿no? Y luego sí que ha llamado mucho la atención, o a mí por lo menos me ha llamado mucho la atención, la reacción de Macron, ¿no? Que no ha tardado ni 24 horas en salir poniendo sobre la mesa un plan verde para salir de la crisis, ¿no? Bueno, pues es interesante cómo, la importancia del ecologismo político, ¿no? Cómo inmediatamente se produce ese efecto de acción-reacción, ¿no? Y eleva el nivel, que esto ya pasó también en Alemania cuando el accidente de Fukushima, que inmediatamente ante la subida de los verdes a las encuestas, pues Merkel rápidamente pues dio un giro en su política y anunció el cierre de las centrales nucleares, ¿no? Es decir, que siempre hay un paso adelante en materia de políticas ambientales cuando los verdes suben. Una de las claves aquí, que además puede ser extrapolable a España, es precisamente la necesidad de la unión de los diferentes partidos políticos, ¿no? Sí, yo creo que esa es la lección más importante. La lección más importante es que cuando la izquierda se presenta unida con su diversidad, es decir, respetando que es diversa, que no es monócroma, digamos, pues los resultados son buenos, y eso es lo que ha pasado en Francia. Y creo que es muy importante, ¿no? Creo que es muy importante porque, como digo, la mayor parte de las candidaturas triunfadoras eran candidaturas
en las cuales había un componente verde, pero en muchas de ellas había un componente también de otros perfiles de izquierda, ¿no? Entonces, yo creo que esto es la principal lección que nos tenemos que aplicar, y que algunos hemos hecho un esfuerzo grande por ir en ese camino, pero creo que es, y sobre todo porque al final el enemigo que tenemos enfrente es muy perverso y es muy grande, es la extrema derecha, y por lo tanto creo que esta victoria pues es verdaderamente relevante para el futuro de Europa, ¿no? Insisto que la primera gran elección después de la crisis del coronavirus en un país europeo, una elección municipal en este caso, pues se salda con una gran derrota de la extrema derecha, ¿no? Ellos se centran en su victoria en Perpiñán, pero es una victoria muy pobre para un país donde bueno, pues la extrema derecha ha estado creciendo mucho en los últimos años, y prácticamente diría que es un pinchazo muy importante y consecuencia de esa izquierda que se presenta unida y que se presenta con un perfil claramente verde, claramente ecologista. Hemos visto, hay una entrevista en el periódico El País a Daniel Cohn-Bendit, que fue uno de los líderes estudiantiles en mayo del 68, es un líder ecologista muy reconocido en todo el mundo, Daniel Cohn-Bendit, que decía: la ecología es la matriz para unir hoy a la izquierda, porque es verdad, más allá de otros postulados en los que pueden coincidir las diferentes posiciones y las diferentes identidades dentro de la izquierda, la del ecologismo es la que es más transversal, en la que coinciden absolutamente todos, ¿no? Sí, efectivamente es interesante ese mensaje de Cohn-Bendit, porque si Dani, bueno, a quien yo conocí bastante porque fue coordinador del grupo parlamentario de los Verdes Europeos en el Parlamento Europeo, y es una persona que nos apoyó mucho en España, siempre, bueno, desde hace muchos años, con una apuesta muy clara por el ecologismo político, y normalmente suele tener razón, es decir, que sus planteamientos suelen ser bastante visionarios, ¿no? Entonces, cuando él habla de esta capacidad efectivamente del ecologismo para tener ese carácter transversal que puede unir a las izquierdas, pues a mí me parece que es muy relevante, ¿no? Y que realmente creo que la apuesta del ecologismo político claramente tiene que ser por sumar y por la unidad, ¿no? Y no por bueno, pues un purismo que muchas veces le ha llevado a ningún sitio. Creo que eso es muy importante destacarlo, ¿no? Que el éxito, tanto para el ecologismo político como para la izquierda, ha estado en este caso, y en general está en la suma, y eso es importante. Y que venga de Cohn-Bendit, como digo, pues es interesante, porque es una persona que ha tenido mucho que ver con el surgimiento o con la fuerza de los partidos verdes hoy en Europa, fundamentalmente en Francia, pero en general en toda Europa. Pues Juan López Duralde, Juancho, gracias, como siempre, un abrazo, cuídate mucho. Un abrazo, Fernando. All these words come into my mind. Sometimes I feel, but